El auriga de Delfos es uno de los mitos del arte griego, un original de 1,80 metros de altura que tiene la rara particularidad de conservar los ojos. Formaba parte de un grupo, del que se conservan restos del carro y de los caballos, dedicado por el tirano Polizalos de Gela, Magna Grecia, tras una victoria en los Juegos del año 478 o del año 474. La escultura fue fundida por piezas con una técnica de soldadura que nos es desconocida, a pesar de lo cual la unitariedad y el ritmo del conjunto no solo no se resienten, sino que resultan prodigiosamente realzados. Se ha supuesto que el modelo fue de madera por la apariencia dura y maciza que revelan los pliegues del chitón, aparte de que el grosor de la lámina de bronce no permite pensar en el procedimiento a la cera perdida. Entre los detalles salta a la vista la maravilla del plegado con sus variaciones en las mangas, en el pecho, en la cintura y en las acanaladuras verticales formadas a partir del ceñidor. Mención especial merecen los ojos por cuanto contribuyen a dar vida a la figura. Están hechos con pasta vítrea blanca, cristal y masa coloreada e incrustada en la cuenca ocular. Aparte van los párpados enchapados y las pestañas. Los ojos miran en distinta dirección, o sea, bizquean ligeramente. Hay que señalar también la facilidad del escultor para mezclar detalles ideales con otros realistas. Sobre el autor de obra tan señalada, hoy se acepta la procedencia de un taller suritálico, probablemente siciliano de los años 70. Uno de los relieves más interesantes del llamado estilo severo en el sur de Italia es el llamado Trono Ludovisi, que se conserva en el Museo de las Termas en Roma. Se trata de un original de mármol griego formado por una cara central y dos laterales, cuya función se desconoce. En la cara central se representa el nacimiento de Afrodita, cuyo torso emerge del mar, asistida por las horas. En su ejecución se advierte con facilidad una temprana manifestación de la llamada técnica de paños mojados, que más tarde popularizaría Fidias. Sin embargo, aún podemos encontrar algunos elementos preclásicos, como la combinación de torso frontal y cabeza de perfil en la figura de la diosa. Mirón se interesará especialmente por el cuerpo humano en movimiento. Fruto de este interés surge una de las obras más famosas de la escultura griega, el Discóbolo. Nos presenta el cuerpo de un atleta en el momento mismo en que, inclinado hacia adelante con violencia, eleva su brazo derecho para lanzar el disco, girando sobre su pierna derecha que se apoya firmemente en tierra. El estudio anatómico es de una perfecta sobriedad, aunque el rostro peque de inexpresividad. La obra original, fechada hacia el año 450 a.C., se realizó en bronce, pero las numerosas copias que se conservan son de mármol. Esto nos indica que fue una de las obras más importantes de su tiempo debido al elevado número de copias. La Atenea Partenos es la obra maestra de Fidias, culminación de un proceso evolutivo en la representación de la diosa que se inició con la Prómachos. Su destino era la cella del Partenón y se hizo crisoelefantina en oro y marfil, superando los 12 metros de altura. El proyecto tuvo que estar a punto en el año 448 a.C., cuando empiezan las obras del Partenón, puesto que las inusitadas dimensiones de la estatua condicionaron la estructura y forma de la cella. La Partenos lleva el peplo como la Lemnia y como la Atenea de Mirón, o sea, abierto por un costado con caída de pliegues en zigzag y ceñido. Sobre el pecho lleva la égida, se toca con casco ático, apoya la mano izquierda en el escudo que la flanquea y sostiene en la derecha un anique, la victoria. Por desgracia, solo conocemos esta espectacular estatua por diversas copias como esta que contemplamos conservada en el Museo Nacional de Atenas. El templo de Poseidón, posiblemente consagrado a Zeus, aunque evoque al dios tutelar de la ciudad que lleva su nombre, la antigua Posidonia, es el más impresionante de los templos de Paestum. Proporciones, planta y forma típicamente cerrada coinciden con los prototipos de Egina y Olimpia, es decir, con el canon arquitectónico de alta época clásica. Se trata de un templo hexástilo cuyas columnas destacan por su delgadez y la superposición de tambores de mármol blanco, elementos tomados del templo de Zeus en Olimpia, así como otros detalles, el éntasis de las columnas,
el perfil de los capiteles y la curvatura de elementos horizontales. Su autor sería un arquitecto ateniense bajo la influencia de Ictinos y se fecha en tiempos de Pericles, entre los años 641 y 429 a.C. El doríforo da forma a la máxima aspiración de los escultores griegos, que era la perfecta proporción dentro de un ideal naturalista. Efectivamente, Policleto es el último escultor interesado por el viejo problema de Kouros y el que consigue dar una nueva expresión al contraposto. El sistema de proporciones del doríforo se basa en la aplicación de sencillas y antiguas relaciones o módulos aritméticos como la altura total determinada por 7 cabezas. Es un conocimiento riguroso del organismo humano obtenido a base de una detallada observación en el que el factor numérico juega un papel decisivo en la expresión rítmica de la simetría. Las innovaciones introducidas por Polícleto se refieren al ritmo oscilante en forma de S del doríforo, como si una corriente dinámica fluyera por todo el cuerpo. La disposición de miembros exigida por el contraposto se expresa con nuevo énfasis, pues pierna de sostén y brazo caído coinciden en el mismo lado, mientras en el otro lo hacen brazo flexionado y pierna exonerada, retrasada y sin tocar el suelo más que con las puntas de los dedos del pie. El resultado de este esquema ofrece un contraste muy armonioso entre el flanco derecho cerrado, que acentúa el giro de la cabeza, y el izquierdo, abierto y con concesiones a la profundidad. El equilibrio entre los efectos de carga y descarga del peso del cuerpo es lo que da al doríforo ese dinamismo único que es consecuencia de la tensión y de la placidez. El Partenón es el tercer templo dedicado a la diosa Atenea Partenos en la Acrópolis. Tras la destrucción del templo precedente durante las guerras médicas, Pericles dispuso la construcción de uno nuevo que se realizó entre los años 448-438 a.C. Los arquitectos Ictinos y Callícrates fueron los encargados del diseño. Se trata de un templo dórico, octástilo, dístilo y anfipróstilo, realizado en mármol blanco del Pentélico, cubierto con tejas de mármol de Paros. Se levanta sobre 3 gradas y mide poco más de 70 metros. Su cella es de 3 naves, formadas por 2 filas de columnas superpuestas en 2 cuerpos, situándose en el fondo la estatua de Palas esculpida por Fidias. Para contrarrestar los efectos deformadores de la visión, los arquitectos hicieron más voluminosas las columnas de los extremos, inclinaron al centro todas las columnas, disminuyeron progresivamente la anchura de las metopas y curvaron todos los elementos horizontales, por lo que los bloques de mármol son trapezoidales. El Partenón se transformó primero en templo cristiano, después en mezquita y por último en polvorín durante la guerra turco-veneciana de 1687. Precisamente la parte central fue alcanzada por una bomba veneciana, quedando el edificio en una precaria situación que empeorará cuando en el siglo XVIII sean utilizados algunos de sus mármoles para otras construcciones y Lord Elgin se lleve en la centuria siguiente la mayor parte de sus esculturas al Museo Británico. La última obra realizada en el Acrópolis de Atenas fue el Erectión, fechado entre los años 421-406 a.C. El arquitecto que lo diseñó fue Mesénicles. Se encontró con dificultades debido a las irregularidades del terreno y a tener que integrar en el mismo espacio varios santuarios. A través de un pronaos esástilo entramos en el núcleo principal que incluye el recinto de culto de Atenea Polias. En el lado opuesto se halla la doble cela de Butes y Hefesto, con un vestíbulo cerrado por un muro de medias columnas adosadas al exterior que sirve como santuario de Erecteo. Este vestíbulo comunica por el norte con el pórtico tetrástilo o jónico de entrada, donde se venera la hendidura hecha por el tridente de Poseidón. En el sur se ubica la famosa tribuna de las Cariátides. Se trata de un edificio construido sin simetría, con permanentes cambios en el sistema de proporciones. Alrededor del Hermes de Olimpia existen diversas dudas. La estatua fue hallada donde, según Pausanias, se encontraba un Hermes de Praxíteles, pero su verdadera atribución lleva más de un siglo siendo quebradero de cabeza para todos los estudiosos.
Ciertamente se inclina buscando la curva prasitélica. Su cara es suave como las de Prasíteles y el grupo se estructura como el de Irene y Pluto de Cefisódoto el Viejo. La perfección de la talla es sublime y la estatua ondula en 2 dimensiones. Sin embargo, su musculatura es más fuerte que las que suele usar Prasíteles, dando una cierta rigidez a su actitud. El cabello parece inacabado, como si esperase un recubrimiento de estuco y pan de oro. La frente se abomba sobre los ojos, un elemento más bien usado en el taller de Lisipo, y el manto que cuelga sobre el árbol es tremendamente realista. Podría tratarse de una obra tardía de Praxíteles en la que asume todo tipo de novedades, aunque también se piensa que estamos ante una escultura del siglo II a.C., inspirada en el arte de Praxíteles y nacida en un ambiente neoclásico. Sobre esta obra maestra, Perrot ha dicho: hay aquí refinamientos técnicos de los que no tenemos ejemplos en otras anteriores. Ya no son los paños mojados del Partenón en sus pliegues paralelos, bellos, pero un poco convencionales. Estamos ante la copia fiel de la realidad.